se nota la evolución del Congreso. Los primeros años prácticamente era todo dedicado a la arquitectura. Afortunadamente esto se va diversificando. Por aquí ya tenemos a Rosa. Hola, Rosa. Hola Alberto, ¿qué tal? Genial, ¿Se me tienes bien oye? el sonido. Muy Hola A bien. ver si Alberto. hoy no hay tantas megas como ayer. Nacho, Sí. Bien, hemos empezado Hola. bastante bien. Cámara Hemos y venga, empezado sonido a la mejor, ¿no? primera. seguro que va a ir todo muy bien. Estoy viendo que Nacho es el presentador. Puedes compartir ya tu pantalla. O Sí. bien pasas tú siempre las diapositivas, Nacho, o le das el teclado impulsor a Rosa. Se lo podrías dar desde la ventanita del menú de compartir y entonces sería ella la que haría el paso de las diapositivas. ¿Os ponéis vosotros de acuerdo? O si necesitáis que pasemos la presentación a Rosa, pues le pasaríamos los derechos a ella. Primer proyecto de BIM de Ingeniería Civil Portuaria en España, ampliación muelle sur del puerto de Valencia, y aquí tenemos a Nacho y a Rosa que nos van a contar todo lo que lleva incluido esta comunicación. Tenéis 20 minutos, adelante. Vale, perfecto. Hola, buenas tardes. A ver, esperemos que no estéis muy cansados a estas horas de la tarde, ya somos los últimos. Esperemos que estéis disfrutando mucho del Congreso, tanto como nosotros. Las exposiciones, la verdad es que están siendo muy interesantes y esperemos que también lo sea la nuestra. A ver, primeramente os queríamos introducir un poco el proyecto que vamos a exponer. Cuando nos llegó la convocatoria de presentación de solicitudes, pues pensamos en algún proyecto de obra civil que pudiera resultar interesante. Algún compañero nuestro de la empresa había participado en sesiones anteriores con algún proyecto de edificación y por eso pensamos en obra civil. También pensando que el Congreso tiene su base en Valencia y que los principales proyectos que se están realizando de ingeniería civil con metodología BIM pues son normalmente de carreteras o de ferrocarriles, es decir, obras lineales, pensamos que podría ser interesante presentar un proyecto de puertos. Y qué mejor que el primer proyecto en BIM de puertos realizado en España, ¿no? Entonces, en este contexto, pues es el proyecto que vamos a presentar, la ampliación del muelle sur del puerto de Valencia, que se ha realizado íntegramente con metodología BIM en todas sus fases, como vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. A ver si tengo el control, sí, perfecto. A ver, nos presentamos rápidamente para encajar todo en los 20 minutos. Yo soy Rosa Ureña, responsable BIM del Departamento de Infraestructuras de TPF, que engloba principalmente obras lineales, pero en su día también formamos al Departamento de Puertos. Fuimos los principales responsables BIM del contrato, pero aparte de nosotros, por supuesto, también ha participado mucha más gente del equipo. Mencionar rápidamente a Miguel Ángel Gómez Caldito, a Sara Zocari, a Jesús Sanz, entre otros. Y vamos, yo voy a hacer una breve exposición y el que va a exponer con más detalle el proyecto pues es mi compañero Nacho León. Este es el otro que está ahí en pantalla. ¿Y quién es TPF? Pues TPF Getinsa Eurostudios es una empresa consultora especializada en ingeniería civil con más de 50 años de experiencia. Quizá os suene más el nombre de las empresas por separado, Getinsa Eurostudios. Nos fusionamos en 2015, ¿no? Desde entonces pues somos una empresa pues mucho más grande, que trabajamos por todo el mundo, pertenece a un grupo inversor belga, el grupo TPF, y pues contamos con más de 40.000 empleados por todo el mundo. ¿Y qué hacemos? Pues principalmente las áreas principales de negocio son las infraestructuras de transporte, como ferrocarriles, carreteras, autopistas, metro, aunque también hacemos puertos, aeropuertos, temas de edificación y urbanismo, medio ambiente, energía y agua principalmente. Y la empresa pues ofrece servicios que abarcan desde estudios de planificación, estudios de viabilidad, proyectos constructivos, diseños detallados, hasta la supervisión de obra. Es decir, que abarca un poco gran parte de todo el ciclo de vida de los diferentes activos. Y cómo comenzamos, ¿no?, nuestra aventura BIM, que es quizá de lo más interesante. Pues a ver, el departamento de edificación, como empezó mucho antes, ¿no?, como en casi todas las empresas que incluyen estas áreas de trabajo, y desde 2012 pues se empezaron a realizar los primeros proyectos de edificación con metodología BIM, que normalmente pues eran principalmente edificios de viviendas, apartamentos. Durante los años posteriores, pues se fue alcanzando mayor madurez, realizando pues proyectos de hospitales, de estaciones de metro, que están más relacionados con la ingeniería civil. Y a destacar, por ejemplo, pues los proyectos de la terminal de carga de Iberia o el intercambiador de la Sagrera en Barcelona para DIF. Y
a principios de 2017 es cuando comenzamos en el Departamento de Infraestructuras con los primeros proyectos de obras lineales realizados con metodología BIM. Realizamos primeramente un proyecto piloto de carreteras y posteriormente pues un proyecto ferroviario que tenía también túneles para al final abarcar pues diferentes tipos de proyectos. Y en 2019 fue cuando surge el proyecto en cuestión que vamos a exponer, que es cuando nos adjudicaron el proyecto de la ampliación del muelle sur del puerto de Valencia. Y desde entonces, pues vamos desarrollando hemos ido desarrollando más proyectos con metodología BIM y seguimos aumentando nuestra madurez en proyectos BIM de ingeniería civil. Ahora, por ejemplo, pues estamos realizando la línea 2 del metro de Málaga, otro proyecto de puertos con el mismo cliente, del muelle de cruceros del puerto de Valencia y vamos, algunos otros contratos menores. Y como referencia a proyectos de obra civil, pues aunque no tenemos mucho tiempo para hablar de ellas, pero queríamos aglutinar en esta diapositiva unas guías BIM o documentos de referencia y que resultan útiles a la hora de realizar proyectos en BIM de ingeniería civil y sobre todo para enmarcar la guía BIM de puertos del Estado, que es la guía en la que se basa principalmente el proyecto en cuestión que vamos a exponer. Y bueno, además aparte de todo esto, ¿no? Pues toda la documentación que publica la Building Smart, la antigua Comisión SBIM, la guía de preparación de la Universidad de Pensilvania, muchos documentos de referencia que aunque también surgieron más para el mundo de la edificación, pero por supuesto son de total aplicación para el mundo de la ingeniería civil. Entonces, la guía BIM de puertos del Estado fue una de las pioneras también que salió en junio de 2019. Y, a ver, el resto las podemos comentar, como no hay mucho tiempo, al final de la exposición, si queremos ya en los comentarios finales. Y como novedad, mencionar la recién salida del horno, ¿no? La nueva licitación de la Dirección General de Carreteras, que ha licitado los servicios de consultoría para la implantación BIM en las carreteras en servicio de la DGC y que implica, la verdad es que implica un gran paso hacia adelante en lo que es el BIM en el mundo de las carreteras. Y por fin, vale, pasamos al proyecto en cuestión. El cliente fue la Autoridad Portuaria de Valencia y en esta diapositiva, a ver, lo que queríamos destacar también es la participación de INGRIN. La Autoridad Portuaria de Valencia contó con la asistencia técnica de INGRIN para la supervisión del proyecto, de los trabajos que nosotros íbamos ejecutando y aparte, pues eso, de irnos controlando, pues también nos iba asesorando en algunos puntos, porque ellos mismos son los que habían participado en el desarrollo de la guía BIM de puertos del Estado. Entonces, bueno, desde aquí queríamos también mandar un saludo a Alex Gárate y al resto del equipo de INGRIN, por si alguno está asistiendo al congreso, que no se nos quede ahí nadie atrás. Y en cuanto a lo que es el proyecto en sí, pues hacer una breve introducción en lo que consiste, ¿no? El muelle sur, el muelle actual, el muelle sur actual es este de aquí, se sitúa en la dársena del Turia, desde el puerto de Valencia hasta la dársena del Turia, se construyó en la década de los 70, es decir, que está llegando a su vida útil, lleva casi 50 años de puesta en servicio y ahora pues llega la necesidad de actualizar pues, los equipos por otros más modernos, requiere también una nueva estructura que permita pues, adecuar los niveles de servicio y mayor seguridad para las próximas décadas. Entonces, nuestro proyecto pues, consistió principalmente en las siguientes actuaciones. Adecuar los 400 metros de muelle actual y la expansión y prolongación hasta la dársena de servicios náuticos, que es esta de aquí. También incluía el desmontaje y demolición del pantalón de hidrocarburos existente y finalmente pues, el relleno y la pavimentación en toda la prolongación del muelle. Y todo esto pues, se ha ido coordinando en varias fases, aplicando desde el inicio del contrato toda la metodología BIM. En los estudios previos, por ejemplo, bueno, esto lo va a explicar con más detalle ahora Nacho, pero en los estudios previos se realizó el modelo de estado actual, en el estudio de alternativas pues se modelaron varias alternativas, todas las alternativas se modelaron en BIM, ayudando a la toma de decisiones y por último pues todo el proyecto constructivo. Con todo esto, Nacho, bueno, muchas gracias y te cedo la palabra cuando quieras. Muy bien. Vamos a... Vale, en principio tengo ya el control.
Vale, a continuación vamos a ir explicando parte de las características del plan de ejecución BIM del proyecto. Y bueno, como ha comentado antes Rosa, el documento de referencia empleado en primer lugar por la Autoridad Portuaria de Valencia en sus requerimientos, como después en nuestro caso a la hora de elaborar el BEP, fue esta guía de BIM del sistema portuario. Y bueno, ya ha comentado Rosa antes un poco cómo hay varios documentos que han tomado esa iniciativa, ¿no?, por parte de las administraciones públicas de, pues eso, aplicar ya la metodología BIM en proyectos que se salen un poco de la tipología de proyectos habituales, como eran arquitectura, y ya se centran más o se abren también a proyectos de ingeniería civil, como es el caso. Respecto a los usos BIM, vamos a destacar algunos de los más importantes, que también por cuestión de tiempo no nos queremos alargar demasiado en esto para explicar otras partes. En primer lugar, el uso BIM de información centralizada se materializó mediante el empleo de la plataforma Microsoft Teams, donde se llevaron a cabo las reuniones de seguimiento y se volcó toda la documentación del proyecto, funcionando como el entorno común de datos o CDE. Otro de los usos BIM más importantes fue el de diseño y visualización en 3 dimensiones, fundamental para llevar a cabo las sucesivas revisiones y poder hacer un análisis exhaustivo del avance de los modelos. El seguimiento de los trabajos, tiene como propósito la identificación temprana de incidencias que se puedan desarrollar a lo largo de la realización de los modelos, mejorando así la eficiencia de los procesos de creación de dichos modelos. La combinación al final de reuniones de seguimiento junto con documentos de revisión de los modelos que se fueron generando, tanto por parte del cliente como por parte de Ingreen, que se encargó de la asistencia técnica de la parte BIM, sirvieron para facilitar la trazabilidad de estas incidencias y hacer una resolución bastante más eficiente que si hubiésemos empleado lo que era la metodología clásica. Otro elemento fundamental para la revisión de los modelos es la gestión de colisiones. En este caso, el modelo se realizó en Civil 3D, se pasó a Navisworks, donde empleando la herramienta Clash Detective se hizo un análisis de interferencia entre diferentes submodelos, ¿no? En este caso, en el ejemplo de esta diapositiva, se observa la colisión que se generó en una de las versiones del modelo entre los caces que interferían con la escala y se encontraban por debajo de la viga cantil, se pueden observar en esta parte. Bueno, evidentemente esta incidencia se notificó, se modificó y se modeló de tal manera que quedó resuelta. En este caso, el ejemplo que hemos puesto parece como muy sencillo y como que es bastante intuitivo navegar un poco por el modelo y ver este tipo de colisiones. Lo que ocurre es que en muchas ocasiones estos modelos son tan complejos y tienen tal cantidad de elementos, en este caso había miles, que hay ciertas colisiones que esta herramienta sí te ayuda a identificar de una manera muy específica y que no sería fácil con un simple vistazo rotando a lo largo del modelo, sino que necesitas una herramienta que, estableciendo tú ciertos condicionantes y ciertas tolerancias, te indique qué submodelos dentro del modelo o qué elementos de cada submodelo pueden estar en colisión o en interferencia y pueden suponer un problema a la hora de la ejecución del proyecto. Y bueno, muy rápidamente, no porque sea menos importante, pero bueno, por cuestión de tiempo y tocarnos el último turno, esta era una diapositiva en la que queríamos explicar un poco también esa trazabilidad, ¿no? Desde el punto de vista de que puede ser aplicada a varias funciones. En este caso hablamos de mediciones de todo tipo, en este caso mediciones para tema de presupuestos. Podemos obtener de un modelo IFC, filtrar según cierta propiedad, que en este caso poníamos de ejemplo la clasificación que veis en la diapositiva. Seleccionamos el código de las defensas nuevas que se tienen que construir, y toda esa información se puede volcar a los programas ya más específicos para la parte de presupuestos. Vale,
voy a explicar rápidamente la parte de la organización de los modelos porque es relativamente intuitiva y, bueno, tampoco es lo más importante. Tiene una estructura bastante bien definida, como ha comentado Rosa antes. Había 3 fases para el desarrollo de este proyecto. En una primera de estudios previos, como veis, se genera un modelo de estado actual basado en la información recabada al inicio del proyecto y, bueno, como hay que destacar como principal diferencia respecto a un proyecto de arquitectura, la aparición de otro tipo de modelos como puede ser el de batimetría, que es evidentemente uno de los modelos más importantes a la hora de ejecutar un proyecto de este tipo, ¿no? De ingeniería civil portuaria. Para el estudio de alternativas, partiendo un poco del modelo original, se incluyen en este paso los criterios y condicionantes portuarios que van a ayudar a seleccionar qué alternativas merece la pena estudiar y cuáles son descartables directamente sin realizar el esfuerzo de crear un modelo nuevo. En este caso se seleccionaron 2 alternativas, se realizó un análisis multicriterio para después terminar de decidir cuál era la alternativa a desarrollar en el proyecto de construcción. Bueno, esta diapositiva básicamente explica cómo se organizan 3 bloques fundamentales de modelos dentro de lo que es el modelo federado del proyecto de construcción, ¿no? En un primer bloque tenemos ciertos modelos que lo que originalmente teníamos como en el estado actual se pueden pasar directamente y sirven como base para el modelo federado del proyecto de construcción. Otros modelos, como el de dragados, modelo de estructura, superestructura o de movimiento de tierras, que tienen una serie de rectificaciones, pasan después al modelo federado y este grupo, el tercer grupo de modelos de equipamiento portuario, drenaje, pavimentación y servicios afectados, que son propios de esta fase del proyecto y que sirven para completar lo que sería el modelo federado del proyecto de construcción. Viene ahora la parte más vistosa de la presentación, donde, bueno, enseñamos un poco, mostramos los modelos. Evidentemente, en esta fase de estudios previos, el nivel de detalle se queda en un LOD 200. Se puede ver un poco la situación actual o la situación original que había en el muelle con la parte del muelle pilotado y la que también va a ser demolida del Pantalán y de los Duques de Alba. Como hemos dicho, la segunda fase era la del análisis de alternativas. Básicamente, se estudiaron 2 alternativas, se mantuvo el nivel de detalle en LOD 200, que nos daba la suficiente información para poder acabar discerniendo o distinguiendo cuál de los 2 modelos era el más apropiado, ¿no? Con un nivel de detalle LOD 200 cumplíamos. Como se puede observar en la parte derecha de la imagen, este es el modelo de tabla-estacas y la otra alternativa era el muelle de cajones. En total la solución tenía un total de 14 cajones, siendo, bueno, como anécdota indicar aquí que bueno, teníamos la coexistencia del modelo original de demolición junto con el submodelo de estructura, que en este caso es el de los cajones. Este cajón de aquí es el cajón número 1 que se corresponde con el de la izquierda. Y finalmente tenemos ya a un nivel de detalle LOD 300, se puede comprobar la diferencia entre este modelo anterior, que es más, bueno, un nivel de detalle más justo, ¿no? Y aquí se desarrollan ya cada una de las disciplinas, de los submodelos, a un nivel de detalle bastante más desarrollado, en el que se puede incluso llegar a ver la pantalla antipolvo, las defensas, etcétera, todas las instalaciones. Y este sería un poco el modelo que obtuvimos. Por supuesto, estando en un proyecto BIM, tenemos unos niveles de información. El modelo se parametrizó según un set de propiedades propuesto por el cliente. Cada una de estas propiedades se dividió en varios capítulos. Esto entiendo que no es gran novedad, pero bueno, sí respecto a lo que son los proyectos de ingeniería civil hasta ahora. El sistema de clasificación que se utilizó bueno, fue propuesto por el de la guía BIM del sistema portuario, con cierto paralelismo con el sistema de clasificación Gubin Class, un poco adaptado ya a lo que sería esta tipología
de proyectos. Y bueno, una reflexión rápida porque veo que vamos de tiempo ajustados para ir terminando. Independientemente del software de modelado que se emplee, hay que destacar la importancia del paso del formato nativo al formato IFC, dado que las herramientas OpenBIM permiten a cualquier agente involucrado en el proyecto la posibilidad de tener un modelo actualizado y consultable en todo momento. Esto ofrece la ventaja clara de que en el flujo de trabajo y intercambio de información entre los agentes es incluso más importante en este tipo de proyectos de ingeniería civil, dado que muchas veces el modelado se realiza con varios softwares diferentes. Entonces, en el IFC es donde nos encontramos, es el punto común donde nos encontramos con ese modelo ya federado. Para ir terminando, en cuanto a las dificultades encontradas durante el proyecto, en la fase de estudios previos hubo problemas con los datos de batimetría. A la hora de realizar el modelo, la información de partida era una nube con una densidad de puntos demasiado alta en la que aparecía ruido, por así decirlo, en la zona interior de los pilotes y se provocaba que a la hora de convertirlo en un sólido 3D se generaran aristas y modelos que no se correspondían con la realidad. Como podéis observar en la imagen superior, bueno, todas estas aristas de color rojo no se corresponden con un modelo de batimetría depurado, ¿no? Evidentemente hubo que hacer ahí un proceso de limpieza del modelo, lo que supuso un inconveniente a la hora de comenzar los trabajos y modelar la base sobre la que se sustentarían los modelos del proyecto. Y bueno, en esta imagen inferior puede observarse el contraste entre la situación inicial y la final y como con un trabajo cuidadoso y un poco que lleva su tiempo, pues se consigue un modelo más depurado y que se ajusta bastante a la realidad. Después tuvimos un poco de dificultades respecto al establecimiento del procedimiento constructivo, pero esto no fue un problema intrínseco a la aplicación de la metodología BIM. En realidad fue más un momento en el que se tuvieron que tomar ciertas decisiones en cuanto a cuál iba a ser el proceso constructivo, dados los condicionantes que tenía el hecho de que hubiese trabajos de demolición, que hubiese que construir una nueva tipología de frente y un nuevo frente de atraque, el condicionante importante de mantener en servicio el resto del puerto de Valencia. Y en este sentido, el modelo 3D ayudó bastante a la toma de decisiones. Vamos a ver si la animación funciona. Ayer funcionaba, pero bueno, en cualquier caso, tenemos el link. Y bueno, vale, aquí se puede ver cómo se va haciendo progresivamente primero la parte del muelle de la ampliación de la dársena de los 140 metros con los cajones del 1 al 7 y posteriormente los cajones que van del 8 al 14 para terminar de completar el proyecto. Por supuesto, con todas las demoliciones, con la creación de las estructuras, superestructura y al final todos los detalles. Vale. Entiendo que ahora aquí. Muy bien. Vale, y como a modo de conclusión, ya para terminar, aparte del hito que supuso este proyecto, al ser el primero en su sector en el que se ha aplicado la metodología BIM, se puede observar una clara voluntad de las administraciones públicas en cuanto a la adopción de esta metodología. En este caso particular fue Puertos del Estado con sus autoridades portuarias, en particular la Autoridad Portuaria de Valencia. Pero bueno, como ya se ha mencionado previamente, se nota esa voluntad de cambio y de que lo que es BIM no se quede constreñido a lo que es el mundo de la arquitectura o incluso de proyectos industriales, sino que puede llegar a obra civil y con grandes ventajas. Desde el punto de vista técnico, resaltar que la concepción de los modelos de información en 3 dimensiones y que cada uno de los diferentes formatos debe considerarse una herramienta más para la toma de decisiones en diferentes fases del proyecto de construcción, algo que ya se ha comentado previamente también en alguna de las presentaciones que hemos visto. Y para terminar, como se ha mencionado, la utilización de herramientas de visualización OpenBIM resulta muy útil para que todos los agentes implicados en el proyecto puedan realizar de forma sencilla y gratuita, en muchos casos, una revisión de los modelos,
filtrar en función de cierta propiedad, consultar mediciones de todo tipo, etcétera. Y eso supone una ventaja bastante destacada, ¿no?, en cuanto a esta metodología de las muchas que tiene. Y con esto terminamos la presentación. Muchísimas gracias a toda la gente responsable de este congreso por darnos la oportunidad de exponer nuestro proyecto, y quedamos abiertos para cualquier duda o consulta que pueda tener el resto de asistentes al congreso. Muchísimas gracias. Muchísimas